Se libra una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, y en el centro de esta gran lucha está Satanás. La tarea de Satanás no es algo que debamos tomar a la ligera ni ignorar. El apóstol Pedro nos advierte que estemos atentos y con la mente despierta, ya que nuestro enemigo, el diablo, está al acecho como un león rugiente, buscando a quien pueda devorar. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. No debemos ser ignorantes de las tácticas del enemigo, ya que la ignorancia nos deja vulnerables a sus engaños y tentaciones. Para entender la misión de Satanás, primero debemos reconocer su carácter como un ángel caído que se rebeló contra la autoridad de Dios. Él es la personificación del orgullo, la rebelión y el engaño. En las páginas de la Biblia observamos cómo Satanás lleva a cabo su misión al intentar frustrar los planes de Dios, sembrar discordia entre la gente que sigue a Dios y desviar a la humanidad del camino correcto. La tarea de Satanás es muy compleja. Uno de sus propósitos es engañarnos. Satanás es experto en el arte del engaño y su objetivo principal es distorsionar y debilitar la verdad divina. Aprovecha nuestras debilidades al presentar mentiras como alternativas a lo que Dios nos ha dicho. Sus estrategias a menudo incluyen medias verdades, interpretaciones incorrectas de las Escrituras y la promoción de ideas que van en contra de los principios de Dios. A través del engaño, Satanás busca sembrar dudas en los corazones y mentes de las personas, haciéndolas cuestionar la confiabilidad y verdad de lo que Dios nos ha revelado. Como creyentes, es fundamental que estemos alertas, seamos discernidores y nos afiancemos en la verdad de la Biblia para contrarrestar sus tácticas engañosas. Otro aspecto de la labor de Satanás es señalar con el dedo. En la Biblia lo llaman el que señala con el dedo a los hermanos. Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Su tarea consiste en hacer acusaciones contra los creyentes, destacando sus errores, fracasos y limitaciones. Su meta es cargar a las personas con sentimientos de culpa, vergüenza y una sensación de indignidad ante Dios. Aunque es crucial recordar que en Cristo recibimos perdón y redención. Cuando Satanás nos señala con el dedo, podemos aferrarnos a la verdad de que no hay condena para aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 versículo 1. Sus acusaciones son invalidadas por la gracia y la misericordia de Dios. Un tercer aspecto de su labor es crear divisiones. Satanás comprende el poder de la unidad entre los creyentes, por eso intenta perturbar y sembrar discordia dentro del cuerpo de Cristo. Su tarea es fomentar la desunión, los desacuerdos y los conflictos entre el pueblo de Dios, debilitando así la efectividad de la Iglesia y obstaculizando la difusión del Evangelio. Para contrarrestar esto, debemos buscar activamente la unidad, la paz y la reconciliación dentro del cuerpo de Cristo. Lo hacemos a través de la humildad, el perdón y el compromiso con el amor y la unidad por los cuales Cristo oró. En Juan capítulo 17 versículos 21 encontramos otra estrategia, la tentación. Una de las misiones más conocidas de Satanás es llevar a las personas hacia el pecado. Explota nuestras debilidades, deseos y vulnerabilidades para apartarnos del camino de Dios. Sus tentaciones a menudo se centran en los deseos carnales, la atracción visual y el orgullo de la vida. Como se menciona en 1 Juan capítulo 2 versículos 16, ofreciendo satisfacción inmediata y placeres mundanos. Satanás intenta apartarnos de la búsqueda de la santidad y la justicia. Para resistir sus tentaciones debemos depender de la fuerza del Espíritu Santo, seguir las Escrituras y tomar como ejemplo a Jesucristo, quien venció la tentación en el desierto. Sin embargo, ¿por qué Satanás muestra tanto interés en destruir al pueblo de Dios? Para comprender esto, necesitamos retroceder en el tiempo hasta el origen de Satanás y su caída. A lo largo de los años, filósofos y teólogos han intentado rastrear el comienzo del pecado,
generando considerable debate debido a la complejidad de su origen y naturaleza. Al explorar cuál fue el primer acto pecaminoso, algunos pueden remitirse a la historia en el libro de Génesis. Inicia en el jardín del Edén, donde Dios creó a Adán y Eva, dotándolos de todo lo necesario. Ambos fueron creados puros e inocentes, recibiendo un mandamiento sencillo: podrían comer de cualquier árbol en el jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Un día, la serpiente se acercó a Eva y la persuadió a comer del árbol prohibido. Importante destacar que el libro de Génesis no inicia con los orígenes del mal. El mal ya estaba presente en forma de la serpiente, Lucifer, el caído. Esta serpiente cuestionó el mandato de Dios, insinuando que él les ocultaba algo bueno. Eva, seducida por las palabras de la serpiente, comió del árbol y persuadió a Adán a hacer lo mismo, introduciendo así el pecado en el mundo. Sin embargo, existe un pecado que precede al de Adán y Eva, y es el pecado de Lucifer, el caído. El primer pecado en todo el universo tiene su origen desde los cielos hasta la tierra. Desde la partícula más diminuta hasta el organismo más complejo, todo ha sido creado por Dios. Según la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra. Pronunció una palabra y el universo cobró vida. La belleza y diversidad de la naturaleza reflejan la creatividad y majestuosidad de nuestro Dios. No solo creó Dios el mundo físico, sino también el mundo espiritual. Cada ángel, ya sea querubín o serafín, fue creado por Dios para ser sus mensajeros, para servirle y glorificarle. Incluso Lucifer, que se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás, fue creado por Dios en toda su belleza y poder. Dios, siendo la fuente de toda bondad, belleza y verdad, crea solo lo que está en línea con su naturaleza, cosas que son inherentemente buenas, hermosas y verdaderas. Cada aspecto de la creación, ya sea en el reino celestial o en la tierra, fue originalmente creado como muy bueno, como afirma Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 4. Además, el carácter de Dios es completamente puro, sin rastro alguno de oscuridad. 1 Juan capítulo 1 versículo 5 afirma: hemos oído este mensaje y lo proclamamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Incluso Lucifer, inicialmente creado por Dios como un ángel para servirle y honrarle, experimentó una desviación en su camino. La incógnita surge al preguntarnos: si Lucifer fue creado por Dios, ¿de dónde surgió su primer anhelo de pecado? Mientras la caída de la humanidad puede atribuirse al primer deseo pecaminoso de la serpiente, que luego tentó a Eva y Adán, el origen exacto de los primeros deseos malévolos de Satanás sigue siendo una incógnita según la Biblia. Diversas teorías sobre este tema no ofrecen respuestas concretas respaldadas por la palabra de Dios. Algunos sostienen que la maldad de Satanás se gestó desde su propio ser, sin influencias externas para tentarlo o atraerlo al pecado. Aunque Jesús lo describe como el padre de la mentira y un asesino desde el principio, este punto de vista no aborda el origen del deseo malévolo de Lucifer, ya que originalmente fue creado como algo bueno por Dios. John Piper aborda la cuestión diciendo: ¿cómo se volvió Satanás malo? No lo sé. Aquellos que creen en la autodeterminación última de las criaturas de Dios tampoco lo saben. Decir que Satanás tenía libre albedrío, es decir, autodeterminación última, no es una explicación de por qué cometió su primer pecado. Es una etiqueta, no es una explicación, es una etiqueta de misterio. La soberanía de Dios es esencial en este contexto. Al afirmar que Dios es soberano, reconocemos su control completo sobre todo en el mundo físico y espiritual. La soberanía de Dios no implica que cause directamente todo, ya que algunas cosas resultan de nuestras acciones o las acciones de otros. Sin embargo, incluso esas circunstancias forman parte del plan divino, permitidas por Él para cumplir sus propósitos. La existencia del mal en el mundo presenta un desafío,
pero entendemos que Dios, siendo bueno y amoroso, permite el mal para cumplir su plan. La historia de la caída de Satanás y el plan redentor de Dios ejemplifica cómo el mal, resultado de la rebelión de Satanás, se convierte en parte del plan divino de redención para la humanidad. Aunque desconocemos el origen exacto del primer deseo pecaminoso de Satanás, reconocemos que la Biblia guarda silencio en este aspecto. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este versículo nos indica que existen numerosos enigmas que solo Dios, como el creador del universo, conoce. Podemos indagar sobre las razones detrás de ciertos eventos en nuestras vidas o en el mundo que nos rodea, pero debemos reconocer que Dios ha optado por mantener ciertas cosas en secreto, y es necesario entender que esto está dentro de sus prerrogativas. Dios tiene el derecho de guardar secretos porque es Dios. Sus maneras superan nuestras maneras y sus pensamientos están por encima de los nuestros. Hay aspectos que Dios decide revelarnos y otros que prefiere ocultarnos. Isaías capítulo 55 versículos del 8 al 9. Este versículo plantea uno de los desafíos más grandes para nosotros, seres humanos, entender. Nos resulta complicado comprender a Dios en su plenitud y gloria. Nos cuesta aceptar que Dios no está en nuestro mismo nivel y que no es alguien que podamos entender fácilmente en toda su gloria, misterio y majestuosidad. Por lo tanto, tendemos a imaginar a Dios como un ser elevado ligeramente por encima de nosotros, con caminos ligeramente superiores a los nuestros y pensamientos apenas más elevados que los nuestros, para que podamos comprenderlo en todos sus aspectos. Sin embargo, esta perspectiva es incorrecta. Dios está infinitamente más allá de nosotros. Él posee conocimientos que nos son ajenos. ¿Cómo podemos aspirar a comprender plenamente a un ser sin principio que existe de eternidad a eternidad? ¿Cómo podemos pretender entender a un ser que mora en los cielos y en la tierra, siendo todopoderoso? Necesitamos aceptar que Dios es infinitamente superior y que su sabiduría trasciende nuestra comprensión. Sirve como un recordatorio de que, aunque no comprendamos todo, podemos confiar en la bondad y la sabiduría de Dios. En última instancia, existen misterios que solo Dios conoce y no siempre obtendremos respuestas claras a todas nuestras preguntas en esta vida, pero en nuestra falta de comprensión podemos confiar en la soberanía de Dios y encontrar descanso en su bondad y sabiduría. La fe en Dios implica confiar en su plan, incluso cuando no entendemos completamente.